Hola, muy buenas chicos, hoy os vuelvo a traer otro vídeo sobre este tema, sobre el COVID-19, sobre la situación que estamos viviendo mundialmente. He dejado de subir vídeos diarios sobre este tema porque es un tema que no me gusta, están a todas horas echándolo en la tele, lo vemos a todas horas, abres el móvil, te salta una noticia y es nuestra realidad, pero también el verlo a todas horas se hace duro porque te pone a plantearte situaciones como por ejemplo un estudiante de último año de medicina que tenga que haberse incorporado ya y de unas prácticas haya pasado a ver gente morir, policías que están muriendo, familias que han tenido pérdidas, gente en situación que junto con el país se está hundiendo moralmente. Y entonces por esa razón no quiero subir más vídeos de este tema y prefiero despejarme y jugar a juegos de lo que haya, o sea, de lo que haya para entreteneros. Yo hoy os traigo una entrevista con un suscriptor, ¿vale? Que vive en México y le voy a hacer una serie de preguntas para comparar la situación de su país con el nuestro. Así que nada, hola Dani, ¿qué tal estás? Cuéntanos. ¿Qué onda, Miki? ¿Cómo andamos? Bueno, te cuento un poquito el panorama de aquí de México. El día de ayer en la mañana el presidente de la República, junto con parte de su gabinete y el subsecretario nacional de Salud, anunciaron que ya entramos a la fase 2 del COVID. Entonces, ya eso es oficial. Entonces, las medidas de cuidados, las medidas de restricción ya empezaron un poco a ser más severas. También ya en Ciudad de México, sobre todo en Ciudad de México, que es la capital, ya se cerraron teatros, cines, lugares de esparcimiento, algunos restaurantes, zoológicos. Entonces se está tomando ya con un poquito más de seriedad esto. La gente también lo está tomando afortunadamente. Hay quienes lamentablemente no lo pueden hacer. No es que no lo quieran hacer, es que no lo pueden hacer porque tienen la necesidad de salir a la calle para hacer su trabajo. Y como te lo decía la vez pasada, hay quienes dependen mucho de vender una playera en un tianguis, que es un mercado de calle, o vender cigarros, o vender dulces, o vender jugos, tortas, tacos, lo que sea, pero su trabajo pues es en la calle. Y ojalá que estas personas, bueno, independientemente de que tienen la necesidad, porque viven al día de salir, ojalá que también tengan el apoyo del gobierno, porque pues es una pena. La mayoría de gente que puede estar en su casa, está en su casa. Entonces, ese es el panorama que pinta hoy, ya entrando a la fase 2. Como bien dices, habéis entrado en la fase 2. Eso quiere decir que se están tomando más medidas o son más restrictivas. Y sí que es cierto que México es un país diferente a España y que quizás haya muchísimos más comercios o muchísimos más gente que se dedique a la venta ambulante, sea de alimentos, de zapatillas, de ropa, de lo que sea. Y claro, esa gente depende de sí misma. Entonces, al cerrar todo, esa gente necesitará algo, un sustento para comer, para vivir, para lo que sea. Entonces comprendo que se estén tomando medidas algo diferentes en ese sentido al las de aquí, porque sí que es cierto que no son las mismas costumbres, no son los mismos comercios y pues obviamente la situación es diferente, aunque todavía no haya llegado allí el virus, tanto como aquí a España o a Italia o China. Así que me gustaría preguntarte, tío, que qué tipo de medidas estáis tomando allí en vuestro país a día de hoy. Bueno, en cuanto a medidas que ha tomado el gobierno, desde el día uno que se verificó que había una persona contagiada de COVID aquí en México, se empezó a hacer una conferencia de prensa a las 7 de la noche, donde el subsecretario Nacional de Salud empezó a hablar y es quien empieza a reportar junto con algunos colaboradores
de la materia, que sabe que están metidos en cuestiones de salud, empezaron a dar el reporte. Entonces eso ya es una costumbre aquí en México. A las 7 de la noche todo el mundo está informado de cómo va avanzando esto. Y entre esas medidas, desde el primer caso hasta ahorita, pues se han dado las instrucciones que yo creo que en todas partes se dieron o se están dando en el mundo: la sana distancia, esto, lavarse las manos constantemente. Aquí se está recomendando que sea entre 30 y 35 veces al día, con jabón líquido o en gel o con jabón de barra, pero estar en constante. No automedicarse. Si te sientes mal de las vías respiratorias y sientes que solamente es un dolor de garganta o flujo nasal y no es para que tengas que ir a urgencias, que te quedes en tu casa, seguramente, aunque no tengas la prueba, porque decían aquí en México, y sí, siento que es un poco lógico: ¿de qué te sirve si no estás tan o no te sientes tan mal tener la prueba cuando estás ocupando un espacio por el pánico? Estás ocupando un espacio o podrías ocupar un espacio que una gente que de verdad lo necesita este, esté allá. Tiene sus pros y sus contras tener la prueba desde mi punto de vista, pero se ha recomendado que la gente que tenga algún síntoma de vías respiratorias, pues lo mejor que puede hacer es quedarse 14 días dentro de casa y esperar a que sane. Y si no está en factores de riesgo, si no tiene una edad avanzada, si no tiene alguna enfermedad crónica, que se quede en casa y solito el organismo va a reaccionar, se va a sanar y me parece que te haces inmune al bicho. Entonces, esa es otra de las medidas que está tomando. Hay gente que está reaccionando a favor de eso, hay gente que inmediatamente se sintió mal, se aisló, se apartó, y es una responsabilidad que a mí, desde mi punto de vista, es muy bueno de la ciudadanía en México. Otro tipo de medidas que están tomando, bueno, la cuarentena es creo que más que evidente, no nada más en México, sino en todo el mundo. Estamos muy encerraditos ahora, entonces hay quien lo está respetando, hay quien quisiera respetarlo, pero desgraciadamente no puede, porque su trabajo es en la calle. Pero quienes podemos tener la chance de estar en casa, pues estamos en casa, y al parecer dicen que cuando entremos a la fase 3 ya será: ¿estás en casa o estás en casa? Entonces, hasta ahorita las medidas son así, generales, del panorama que se ha dado en todo el mundo. Todavía está la gente, pues hasta cierto punto, tranquila, porque no hemos avanzado más. Bueno, las medidas que se están tomando en este momento son casi las mismas que se han venido tomando, nada más que se endurecieron un poco más, que es la cuestión de la sana distancia, de metro, metro y medio de distancia, no saludar de mano, lavarse las manos alrededor de 30 a 35 veces al día, estar el tiempo más posible dentro de casa, salir muy poco a la calle. Y esas son las medidas que se están tomando ahorita, y acatar con disciplina lo que se está diciendo, porque ha sido muy repetitivo todo, tanto en los noticieros como en las redes sociales, y la misma gente está haciendo una campaña de concientización para que la gente que puede se quede en su casa, que no salgan a la calle. Si no tienen nada que salir, que no salgan a la calle, y creo que lo están entendiendo. O sea, es una cosa que me enorgullece de gran parte de la gente de México, que sí lo está tomando en serio y que no están saliendo. Hay lugares donde, como en todas partes, la gente está incrédula y sale, o no es que también esté incrédula, tiene la necesidad de salir por una otra razón. Pero las medidas de seguridad ya se están un poquito más endureciendo, y ojalá que esto permita que el avance del bicho sea un poquito más lento. Me alegra, tío, que allí las medidas
estén más estrictas cada vez, porque es un virus que avanza rapidísimo, que hace nada aquí éramos 13.000 infectados, que hace nada aquí era un caso aislado en Italia y mira cómo estamos. O sea, no es algo para tomarlo a broma, es algo bastante grave y contra más medidas esté tomando vuestro gobierno y vosotros en vuestras casas, la verdad es que bastante mejor, pero como bien dices, mucha gente con sus comercios que viven de lo de fuera y que tienen situaciones muy difíciles y muy distintas a las de aquí. No digo que las de aquí no sean difíciles porque también lo son. Cada uno en su casa tiene su propia película, su propia historia, su propia familia, pero esto es otro país y me gustaría saber que ante todas estas medidas, ¿cómo está reaccionando la gente? Bueno, el tema con la gente en este país es, la mayor parte de las personas lo están tomando de una manera muy seria, eh, a conciencia. Y la otra parte, pues yo platicaba con un amigo que es psicólogo y me explicaba que hay gente que puede hablar de muchas cosas, que no cree en la enfermedad o si cree no le toma la importancia, pero me estaba diciendo él que a veces es un efecto natural, es un efecto de defensa que tiene el ser humano ante la negación. Entonces, bueno, la gente lo está tomando, te digo, en su mayoría lo está tomando bien. Se ha repetido varias veces que no entremos en pánico, por eso aquí no se han hecho tantas compras de pánico como se vio en otros lugares. Se ha recomendado que en vez de ir a los centros comerciales, a los grandes centros comerciales, si hay una carnicería, si hay una pollería, si está la tortillería, la verdulería, la tienda cerca, que se haga un consumo entre vecinos, un consumo comunitario. Eso es lo que se ha recomendado también por el hecho de que de esa manera fortaleces un poco la economía o un mucho la economía del lugar cercano, ¿no? Entonces, sí en su momento hubo pequeñas compras de pánico, inmediatamente se volvieron a abastecer estos centros comerciales, pero ahorita la gente ya entendió que eso no se debe de hacer. Fue muy poco lo que se hizo de ese tipo de compras de pánico, pero la gente entendió que eso no se debe de hacer y está cooperando. Con miedo, yo creo que todos, sea o no sea, la gente tiene miedo porque estamos viviendo algo que no habíamos vivido. Creo que toda la generación que estamos vivos en el planeta, pero pues bajo las medidas de restricción, pues nos estamos un poquito acostumbrando. Eso es así como se ve el panorama. No hay un pánico tan grande. Eso también ayuda a que uno también esté tranquilo porque no se está haciendo colectivo. Tal vez las redes sociales puedan estar haciendo un juego así, pero si te sientas a platicar con las personas ya en casa o cuando haces una llamada telefónica con tus amigos o con familiares que viven a la distancia, eh, la gente está tranquila y eso es bueno. Sí, sí, es totalmente cierto que aquí en España, ya sea por precaución, o por pánico, o por lo que sea. A mí no me gusta llamarlo pánico. Yo, por ejemplo, si fuese un padre de familia con 3 hijos y mi mujer y estuviese en esta situación, pues sí hubiese comprado compulsivamente, porque lo primero es mis hijos y mi mujer, y después voy yo. Y entonces sí que es cierto que hubiese comprado compulsivamente por lo que pueda pasar. Y me alegra que allí en México se esté fomentando la compra a los comercios más pequeños, porque no es como una empresa grande que genera muchas ganancias, que le compran aquí y allá, no, viven de lo que vende. Y es más, contra menos aglomeración de gente haya en los comercios, pues mejores consecuencias va a tener, menos infectados va a haber y todo va a fluir mejor, por así decir. Y nada, me gustaría preguntarte, tío, ¿cómo nos veis desde México aquí en España? La situación que tenemos actualmente. Subí un vídeo hace poco, el último que subí sobre este tema, íbamos por 14.000 infectados. Estamos ahora por 47.000. Me gustaría saber cuál es la sensación o cómo nos veis desde vuestro país, desde México. Bueno, en esta conferencia que hubo el día de ayer, ya en la que se habló de que entramos a la segunda fase,
nos decían a la población mexicana que Europa ya está a punto de tocar el punto más alto de esto y entonces va a empezar a descender. ¿Cómo los vemos a ustedes? Hay muchas cosas eh, que yo creo que una de las cosas que debemos de tener, no solamente los mexicanos, sino los latinoamericanos, es un poco el ejemplo porque ustedes entraron antes en esto y lo que hicieron o no hicieron nos está sirviendo de ejemplo a nosotros. Y incluso ustedes han mandado algunos videos que he visto en internet donde le dicen a los mexicanos o a la población de acá de Latinoamérica que hagan caso, que esto es en serio y creo que eso es de agradecer muchísimo porque es un mensaje de hermandad el que nos están mandando y nosotros creo que estamos viendo el panorama de que ustedes están ya a punto de salir. Aquí nos anunciaron que en 1 o 2 semanas ustedes estarán a nada de tocar el tope y empezar a descender. Me parece que Italia ya empezó a controlar esto. Me parece que ya hay menos brotes, es lo que nos decían hoy en la mañana en la televisión. Hay menos brotes y se empezó a sanar ya la gente. O sea, ya empezaba a haber más altas de gente que pasó por la enfermedad. Entonces, España está a nada seguramente de entrar en esa fase y a mí me da mucho gusto porque, bueno, independientemente de que ustedes ahora, bueno, ustedes son el ejemplo de nosotros, de qué es lo que no se tiene y lo que se tiene que hacer, pues ustedes ya van de salida y nosotros apenas vamos a entrar. Y con un ánimo tremendo. Creo que muchos mexicanos, y en su mayoría los mexicanos, los queremos mucho a ustedes y hubo una preocupación muy grande por España y por Europa cuando entraron en la fase más crítica. Ahora que se ve que ustedes ya van de salida, pues hay una felicidad. Nosotros apenas vamos a subir. Ojalá, tío, ojalá sean las cosas como tú dices. Me gusta lo que he escuchado porque considero que es un mensaje bastante optimista. Ojalá lleguemos al pico lo más pronto posible, todo empiece a bajar y todo vaya como siempre. Yo vuelva a mi trabajo, vuelva a jugar al fútbol, vuelva con mis amigos, vuelva a mi vida cotidiana, al igual que todos los españoles. No lamentemos más pérdidas, o sea, lo que viene siendo acabar con este paréntesis en nuestras vidas y volver a lo que éramos antes, a lo mejor con mejores cosas o mejores pensamientos o mejores actitudes hacia la sociedad, pero sí que es cierto que en esta pandemia hay grupos de personas más débiles, ¿vale? Y me gustaría saber si allí en México o en tus cercanías se han tomado medidas para esas personas más débiles. Me gustaría saberlo. Bueno, las personas más vulnerables, como se ha dicho, yo creo que en todo el mundo, han sido y van a ser las personas adultas, los adultos mayores. Hace rato en un noticiero de aquí de México mostraron una tabla y en la tabla lo que más me llamó la atención es que se hablaba de que las personas que tienen un poquito más riesgo y que ahorita están con la enfermedad son las personas de entre los 30 años a los 45 años o 40 años. Eh, y las personas de 80 años a 90 años son los que tienen más riesgo. Hablaban de que la población de 60, en la tabla esta que mostraron, de 60 a 80 años está todavía pues un poco como las personas más jóvenes, pero bueno, se está aquí en México los casos que se han dado más son de personas que están en esa edad, entre los 40 hacia abajo. Y las 5 defunciones que ha habido han tenido antecedentes de alguna enfermedad crónica. También se habló de que hay 2 casos de bebés que fueron contagiados, pero están también ya estables. Creo que para una enfermedad, sea cual sea, pues siempre las personas con alto riesgo pues van a ser las personas mayores. En este caso se está viendo que son las personas, y creo que también en Europa se vio, las personas de la cuarta edad, de 80 para arriba.
Me llamaba también la atención porque en esta tabla se mostraba hasta los 99 años y México todavía tiene personas longevas, tiene personas de 90 a más. Eh, te- Tengo un caso muy cercano, mi abuela tiene 90 años, entonces ellos ya también están en un grupo de 90 años a más, están en un grupo, según esta tabla, en un grupo que no tiene menos probabilidad de que se enferme y de que fallezcan por esto. Fue algo muy extravagante cuando vi la tabla, pero ojalá que así sea, porque pues es más preocupante estas personas que tienen esta edad y los niños, naturalmente. Eh, bueno, una enfermedad es preocupante para cualquier edad, pero ellos sobre todo porque son los más vulnerables. Me gustaría preguntarte, tío, que ante una situación tan difícil, o sea, una situación mundial, una sucesión de noticias que estás oyendo día a día, de aquí hay más infectados, aquí hay más, aquí han fallecido tal, que desgraciadamente no nos fijamos tanto en el número de gente que se ha curado, porque es así, porque vemos una noticia y el número de gente que se ha curado, desgraciadamente no lo tomamos tan a pecho como lo malo. Y me gustaría preguntarte cómo piensas tú, desde donde estás, desde la situación en la que estás, cómo vamos a salir de esta. Bueno, hombre, yo pienso que vamos a salir bien de esta. Eh, Soy positivo, trato de ser positivo en todo. Tenemos ejemplos muy grandes. Nuestros abuelos, nuestros padres vivieron otras historias, sobre todo nuestros abuelos. Les tocó vivir las dos guerras más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. Entonces, creo que vamos a salir bien de esto si nos disciplinamos, si nos responsabilizamos, si respetamos las medidas que se nos están imponiendo, pues vamos a salir lo más pronto posible de esto. A mí me alegra enorme que ustedes ya están a nada de salir y nos han servido a nosotros como ejemplo de lo que sí, lo que no se debe de hacer, y eso es de agradecerse. Entonces, pues ustedes ya falta poquito para que salgan y ojalá que sigan allá con la disciplina de lo que se les impuso en este momento, que cuando ustedes puedan salir, se sigan cuidando y sigan cuidando a la gente que tienen a su alrededor. Nosotros apenas vamos a ir subiendo, es lo que nos dicen aquí las autoridades. Eh, Se está pronosticando que aquí puede ser un poquito, lo que ellos quieren es que sea un poco más largo el proceso para que haya menos infecciones, en el sentido de que si se respeta la cuarentena va a ser un poco más largo. Eso es lo que se está proyectando. Hay otra cosa que es más interesante. Estaba leyendo ayer en un medio un poco muy serio, que están viendo si ahora que ya entró a países tropicales el virus, si efectivamente este mito que se ha hecho de que se mitiga con altas, después de los 26 grados, con altas temperaturas, es verdadero. Entonces, hoy, por ejemplo, tuvimos, al menos aquí en el centro del país, 33 grados, 34 grados de temperatura, y si eso va a funcionar, si esto es efectivo, pues creo que va a ser un factor a favor de nosotros como seres humanos y en contra del bicho este. Entonces, hay muchas cosas que están apenas saliendo, ahora que el panorama cambió, que ya no está allá en Europa, que no es el mismo clima, que no es la misma alimentación. Entonces el panorama se está viendo o se va a ver seguramente diferente en Latinoamérica. Eh, y bueno, hay que esperar, pero creo que vamos a salir bien si nos tomamos en serio esto y si hacemos las cosas bien, vamos a salir bien. Y bueno, pronto, eh, esto va a ser parte de nuestra historia nada más y vamos a tener algo que contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos de lo que vivimos y vamos a decir, y lo superamos todos como humanidad.
Sí que es totalmente cierto que nuestros mayores han pasado por guerras y por verdaderos infiernos, las cosas como son, que no tienen nada que ver con quedarse en casa. Solamente nos están pidiendo que nos quedemos en nuestra casa. Aunque te aburras, aunque pase lo que pase, quédate en tu casa, compra lo necesario y quédate en tu casa, disfruta de tu familia o hagas lo que tengas que hacer, pero quédate en tu casa. Nuestros abuelos sí que han tenido que esconderse, sí que han pasado hambre, han pasado frío, nosotros no. Y es una cosa que como sociedad se la debemos a nuestros mayores. Es un virus que también afecta a los jóvenes, pero a ellos les está afectando el triple que a nosotros. Entonces, por lo cual se lo debemos. Y igual que ellos, cuando nosotros ni existíamos, han hecho lo que hayan tenido que hacer por nuestra existencia, nosotros lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestra casa. Que no nos están pidiendo ninguna proeza, ni que seamos héroes de nada. Entonces, quedaros en vuestra casa. Y con lo que me dices de la temperatura, hay muchas cosas por ver, muchas cosas por descubrir. Dicen que ya hay una vacuna que va a avanzar, que ya hay tal, pero a día de hoy hay mucha incertidumbre en las cosas y todo lo que sea bueno, a mí la verdad y al resto de la sociedad, no nos puede hacer más felices. Y nada, tío, me gustaría que dieses un mensaje de despedida para la gente que te está escuchando, que te está viendo, desde España o de donde sea. ¿Qué nos tienes que decir, tío? Pues a mí me gustaría terminar este video, primero que nada, eh, creo que nos deja cosas positivas eh, el bicho este. Una de esas es que nos sensibilizó como seres humanos, o nos está sensibilizando, nos está uniendo, porque nosotros como mexicanos vimos el dolor de China, vimos el dolor de Italia, vimos el dolor de ustedes los españoles, el de Francia, el de Inglaterra. Ahora se está sintiendo más fuerte aquí cerquita en Estados Unidos. Y hemos tratado, somos empáticos y por eso también nos estamos tomando esto en serio. Este, deja experiencia de que debemos de romper fronteras. Desde mi punto de vista, ya debemos de dejar de tener estas fronteras que no sirven para nada. Afortunadamente hoy vivimos en una era en la que gracias a esto podemos romper fronteras. Gracias a esto yo te conocí y te deja, al menos ahorita a mí, me ha dejado, independientemente de que tengo a mi familia cerca, y de pronto eso es muy, muy importante, tener a tu familia cerca, y por estar allá ocupado de tus cosas, se te olvida. Esto me ha acercado más a mi familia, a mis amistades, pero también me ha dado nuevos amigos como tú, y nos deja muchos aprendizajes. No puedo decirte más porque a lo mejor en este momento me emociono, ¿no? Porque creo que de lo malo hay que sacar lo positivo, pero nos deja muchos aprendizajes y quiero dar un mensaje nada más a la gente de España, que tengan, que sean fuertes nada más, que tengan un poquito más de paciencia. Sé que estar encerrado es complicado, pero que tengan un poquito más de paciencia. Ustedes llevan de salida, ustedes ya están a nada de decir esta historia es parte del pasado. Nosotros apenas vamos comenzando, vamos a ver cómo reacciona esto aquí en México. Está reaccionando bien, pero esperamos que reaccione mejor. Pero ustedes tengan un poquito más de paciencia, ya están a punto de superar esto. Y, y ser más cercanos todos, todos como seres humanos, ser más empáticos, ayudar al que está al lado. Eso yo creo que algo que nos deja esta experiencia, que a fin de cuentas, ayer yo estaba viendo un video me gusta mucho la meditación y todo esto, entonces estaba viendo un video de un gurú, de un maestro a nivel mundial de, de estos aspectos espirituales, de esos aspectos positivos que te enseñan a conocerte por dentro. Y decía,
es cuestión nada más de que seamos responsables y es parte de la vida, porque si queremos nada más que la vida sean cosas bonitas, 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 o tenemos miedo a que nos pasen cosas o a vivir cosas, pues no estaríamos viviendo. Hay que verlo como una aceptación de la circunstancia, no asimilando que es o que estamos dentro, pero sí como una aceptación de la circunstancia y llevarlo con la más grande tranquilidad que se pueda. Es lo único que yo puedo decir, ¿no? Y que agradezco mucho el que hayamos tenido esta conversación, que la gente se una. Y al menos yo ya tengo un amigo en Madrid que estoy segurísimo, pero segurísimo que pasando esto, nos vamos a tomar un buen refresco aquí en México, unos buenos tacos con salsa de verdad mexicana, no como las salsas de tus videos, que no son mexicanas y que ni siquiera te han de enchilar, pero vamos a celebrar. Y vamos a celebrar no nada más tú y yo, sino vamos a celebrar todo el mundo que vencimos a esto, porque somos capaces de vencer esto y muchas cosas si nos unimos. Te lo digo como experiencia, porque aquí en México, con el terremoto que se vivió hace 3 años y el que se vivió en el 85, somos un pueblo que sabemos que si nos unimos, podemos salir adelante. Ahora es solamente lo mismo en México, unirnos, pero tenemos un plus. Todo el mundo nos tenemos que unir eh, para poder vencer esto. ¿Qué va a pasar? Porque nada es eterno. Un saludo a todos y a ti, Miki. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Y ánimo. Ojalá todo el mundo, Dani, tío, tuviese este optimismo que tienes tú y esta idea o este convencimiento de que vamos a salir de esto, de que no existen fronteras, porque yo gracias a YouTube y desgraciadamente a esta situación he podido hacer amigos en otros países, como eres tú, una gran persona, y eso demuestra de que entre países, entre fronteras, que da lo mismo, que la que es buena persona, sea de aquí o sea de allá. Y él es un suscriptor, pero yo gracias a YouTube, a esta desgracia y tal, si hay que mirar por el lado bueno de las cosas, he hecho este amigo. Yo en la vida he salido de España. Y qué mejor que cuando acabe esto ir a México con él, tomarme unas cervezas, unos nachos, unas salsas de esas picantes que no aguanto, lo que sea, lo que sea. Pero espero que después de este virus cambie el comportamiento de todos, el mío el primero, y seamos más empáticos, pensemos en otras cosas y valoremos muchísimo más las cosas. Y nada, con este vídeo acabo el objetivo con lo que subí el primero, que era en hablar y saber opiniones y sensaciones y comparar países y situaciones. Y nada, chicos, que un abrazo muy grande desde aquí, desde Madrid, y otro muy grande desde México. Adiós.